Bueno, en este entorno tenemos también en la línea de Mega Noticias TVC al doctor Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía. Ildefonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Paco, qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, de entrada, escuchaste un poco lo que nos decía el subsecretario. ¿Cómo ver desde tu óptica este proyecto de presupuesto? Bueno, en primer lugar, no sé si viste ya algunos bancos internacionales han hecho declaraciones muy puntuales que coincido con ellos. Sigue reflejando la visión del presidente de prudencia y moderación en el balance fiscal. Sin embargo, este ya es de alguna manera el tercer presupuesto en que influye el nuevo gobierno y los márgenes de maniobra empiezan a reducirse. Y es muy importante apuntar. Afortunadamente los mercados no tuvieron una reacción normal, o sea, conducente a la presentación del paquete fiscal, pero sí hay que señalar que hay dos supuestos en el presupuesto que son muy delicados. El primero es el presupuesto de crecimiento. El presupuesto de crecimiento de 4.6% duplica la última encuesta de expectativas del Banco de México y duplica lo que la mayor parte de los organismos internacionales están de alguna manera haciendo predicción para México. Ese es uno de los supuestos que creo que está sobrado e impacta en una estimación obviamente de los ingresos. Y el segundo es la plataforma petrolera, que estamos considerando un crecimiento al ya de por sí optimista objetivo de 2020, un crecimiento del 6.5%. Entonces estos elementos te dan, te reducen el margen de maniobra evidentemente y claramente va a poner a los mercados a la expectativa de cómo se desarrolla el año. Ya la preparación o la posibilidad de acuerpar algo que no esté en la predicción o alguna circunstancia todavía adversa, pues se nos reduce. Ahora, el deterioro de los ingresos lo están absorbiendo. Sí hay, obviamente, un recorte en gastos muy importante en algunas secretarías de Estado, pero también, evidentemente, se va a absorber por un deterioro de la situación fiscal que va a inducir a un mayor financiamiento. Hay una reducción en el costo de la deuda, fundamentado en la expectativa de que el tipo de cambio se mantiene en el rango de los 21, 22 pesos, que de alguna manera pues, es un fortalecimiento con respecto al promedio de 2020 y una reducción de las tasas de interés internacionales. Digamos, ese es el paquete, como se ve macro, sí apuntando a que los márgenes de maniobra se reducen y claramente los mercados nos van a estar observando en el desarrollo del presupuesto. Sí, bueno, y agregar, como decía el propio secretario de Hacienda, ya no hay guardadito, ya no hay fondo de contingencia. Decía hoy Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que Pemex es un dolor de cabeza para el gobierno y el problema principal es que la actual administración lo ve como una promesa de un motor de crecimiento en el futuro, lo cual es prácticamente imposible. ¿Coincides? Sin duda, sí, coincido y también se refleja en términos del impacto presupuestal en la economía que cuando analizas la partida de inversión, pues la partida de inversión está complementada con una presentación de lo que sean piridiegas, de lo que se espera de lo que es la inversión del sector privado, pero la esencia del gasto público en inversión está directamente marcada para los proyectos especiales de este gobierno y no necesariamente para el respaldo de este gran paquete que se ha venido discutiendo sobre un apoyo al despegue de todo tipo de infraestructura. Fíjate, se requieren, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, 6 billones de pesos para el gasto del país. Y estamos hablando de que se destinan muchos de estos recursos al enorme monstruo, déjame llamarlo así, de los programas sociales y por otro lado a los programas de infraestructura, llámese Tren Maya, llámese Aeropuerto Internacional, llámese Tren Interurbano. ¿No sería necesario detener estas obras, apagar el fuego y luego seguir? Sin duda, cuando analizas los números presupuestales, cuando tú ves la cifra que está destinada a proyectos, son aproximadamente 135,000 millones de pesos. Si tú lo conviertes a dólares, estamos hablando de aproximadamente 6 billones de dólares. Eso es lo que costó el estadio de los Dallas Cowboys. Entonces, tampoco es un tremendo impacto sobre lo que vendría a ser un motor de estire en un momento tan apretado y tan difícil de la economía mexicana. Ahora,
Si nos vamos a lo sectorial, también hay cosas interesantes que hay que apuntar. Sí. Pero tú me dices dónde seguir. Por favor, adelante, a ver, en ese tema. Mira, los ganadores, claramente está el sector turismo, está la Secretaría de Defensa, está el sector salud, por obvias razones. Sí. Pero en el caso específico de la Secretaría de Defensa, lo que está detrás es también el nuevo papel de la Secretaría de Defensa, aparte de los multitareas. Multitareas. Y aquí hay una reconsideración y habría que ver la aplicación del tema de turismo, porque es un sector que ha sido muy lastimado por la pandemia y que esperemos que tenga en sí mismo este presupuesto un destino de reactivación y de apoyo a todo lo que está claramente golpeado por la crisis de salud y que está paralizado en mucha parte del sector turístico mexicano. Ahora, pero en los perdedores hay que poner algunos puntos rojos. Uno de los perdedores que a mí me preocupa mucho es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque como tú sabes, Paco, hay compromisos establecidos en la implementación del TEMEC. Así es. Desde el punto de vista de obligaciones laborales, que van a requerir todo un esfuerzo de la Secretaría del Trabajo para su implementación y para poder vigilar la certificación de empresas mexicanas y no tenernos en riesgo frente a disputas en materia de violación de derechos laborales. Y una reducción presupuestal en este momento no es un buen mensaje para la implementación del TEMEC en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El otro tema que también tiene reducción es educación. En un momento donde lo que necesitamos es relanzar una reingeniería absoluta en el modelo de educación en línea y poder hacer una convocatoria nacional para todos los liderazgos privados y públicos de podernos conjuntar en un solo sentido. Y el sentido es, vamos a dar accesibilidad a Internet que pueda ser pagado por las familias más vulnerables que tienen a sus hijos en el sistema de educación pública. Estamos viendo realmente un desmoronamiento del entrenamiento educativo que tenemos que revertir y tenemos que proteger por el bien y el futuro del país. Y otros par de sectores que también hay que analizar es una caída en el presupuesto de agricultura y de relaciones exteriores. Entonces, sí tenemos que analizarlo. Y sigue una constante que es muy preocupante. El presupuesto no está apropiando absolutamente nada para la innovación y el desarrollo tecnológico. Y eso realmente, en estos momentos donde la dirección del cambio de la pandemia nos lleva hacia nuevos campos de la informática, la digitalización y la conectividad, sí es muy preocupante. Oye, y bueno, quien recibe también presupuesto un poco más alto es salud, pero aún así se queda corto, ¿no? Bueno, con el reto que tenemos desde el punto de vista de salud y con las consecuencias, viste ya el documento que los exsecretarios de salud acaban de publicar. Bueno, pues esto no se ha terminado. Y no solo no se ha terminado, la incertidumbre que conlleva la generación de la vacuna y la incertidumbre que conlleva los rebrotes dentro de la población, claramente nos van a poner retos fundamentales. Esto no se ha acabado y seguimos infectados por el peor de los virus, que no es COVID. El peor de los virus se llama incertidumbre. Sí, y agregar a esto, justamente porque la pandemia no ha terminado, estamos generando un presupuesto pensando tal vez en que se acabe pronto, pero si esto no se acaba, la economía seguirá en picada. La economía seguirá claramente con un freno de mano terrible que nos va a impedir, o sea, estamos en una situación de administración de crisis y tenemos que tener todos los instrumentos de política pública diseñados para la administración de crisis y para poder prever una salida a esta encrucijada tan compleja. Está todavía el proyecto a discusión. ¿Qué camino debería de tomarse en el Congreso para tener un presupuesto más realista y que nos permita verdaderamente retomar, si no inmediatamente, pero pronto, el camino de la reactivación? Como tú sabes, Paco, yo he sido legislador federal en un par de ocasiones y la posibilidad de entrarle a una reingeniería del presupuesto de fondo, desde el punto de vista de distribución y orientación del gasto, es muy limitada. Al fin del día, si hacemos un análisis de las variaciones que han hecho los legislativos a través del tiempo, y aquí no corresponde simplemente a la actual mayoría, también tenemos que ser realmente transparentes y ver que siempre las legislaturas, el partido en el gobierno ha respaldado el proyecto que llega a la mesa. ¿Un panorama que nos espera entonces, Alfonso? Pues tenemos que reconocer que al menos la
bola de salida es prudente, ya ha sido bien aceptada por los mercados, pero tenemos que estar preparados para una reducción del margen de maniobra y para poder reaccionar si cualquiera de las variables que estamos previendo se salen de control. Y eso nos debe de llevar a estar muy en los controles para poder hacer corrección de rumbo en cualquier circunstancia. Ildefonso Guajardo, como siempre, un gusto platicar contigo. No nos despedimos porque vamos a estar hablando de este tema y te vamos a estar dando guerra para platicar y analizar lo que termine en este presupuesto. Con todo gusto. Y ahí vienen las elecciones en Estados Unidos y hay que ver sus implicaciones. Así es. Ildefonso, muchas gracias. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Francisco. Gracias, igualmente.